Después de pagar las compras de la anciana en la tienda, ella me susurró en voz baja: «Cuando tu marido se vaya, no toques la nieve del patio». Me reí, pero decidí escuchar y no quité la nieve de la entrada. Y cuando salí al porche a la mañana siguiente me quedé atónita por lo que vi. Estaba en la cola de la caja de nuestro supermercado de barrio sujetando mi desgastada bolsa de tela contra el pecho. Fuera de las ventanas, una tormenta de nieve barría las calles. Diciembre había resultado ser especialmente nevado este año. 58. Es la edad en la que dejas de correr por los supermercados buscando ofertas y empiezas a ir al lugar familiar cerca de tu casa, donde los dependientes te conocen por tu nombre. Delante de mí, justo en la caja, una anciana encorvada, con un chal descolorido, estaba torpemente rebuscando. Vertía monedas sueltas sobre el mostrador de un monedero gastado, contando las piezas con dedos temblorosos. En la cinta había las compras más modestas: una barra de pan, un cartón de leche, 3 patatas y una pequeña cebolla. «Señora, le falta suelto», dijo con cansancio la cajera a una joven llamada Carmen con ojos fatigados. «Le falta alrededor de €1». «¿Cómo puede ser, hija?», musitó la anciana confundida, revisando las monedas de nuevo. «Conté en casa. Conté todo». Detrás de mí alguien suspiró molesto. La cola crecía y la gente tenía prisa por volver a casa para huir del mal tiempo. Miré la figura encogida de la anciana, sus manos rojas, por el frío sus compras baratas, y algo me dio un vuelco por dentro. ¿Cuántas veces había pasado por delante de la pena ajena, fingiendo no darme cuenta? ¿Cuántas veces me había girado para no ver la necesidad de otro? Pero hoy algo me obligó a dar un paso adelante. «Carmen, súmalo a lo mío», dije, entregando un billete de €20 por encima del hombro de la anciana. «Yo lo pago». «Ay, hija, de verdad no tienes por qué», se turbó la anciana dándose la vuelta. «Simplemente devolveré algo». «No se preocupe, señora», sonreí con calidez. «No es nada, ni siquiera merece la pena mencionarlo». La anciana levantó los ojos hacia mí e involuntariamente me estremecí ante su mirada extraña y penetrante. Sus ojos no eran viejos en absoluto. Eran claros, profundos, como si vieran a través de mí directamente a mi alma. La mujer era pequeña y frágil, su rostro surcado por profundas arrugas, pero en esos ojos brillaba un poder inusual, una sabiduría ancestral. «Gracias, hija». La anciana recogió sus compras en una bolsa de cuadros gastada, y su voz tembló de gratitud. «Tu bondad no será olvidada. Te será devuelta». Me encogí de hombros pagando mis propias compras. Pollo para un estofado, verduras, pan, un par de latas de conservas. Vicente se iba esa noche para otra ruta de largo recorrido por una semana, quizás 10 días. Tenía que cocinar para él, para el camino, y también abastecerme de todo lo necesario para mí mientras él estuviera fuera. 32 años de casada, y durante todo este tiempo lo había despedido, en viajes esperado, su regreso cocinado, lavado, limpiado. La vida fluía en una rutina trillada, monótona y predecible. Ya había recogido mis bolsas con la intención de irme, cuando sentí un agarre inesperadamente fuerte en la manga de mi viejo abrigo. La anciana se paró a mi lado, aferrando la tela con sus dedos nervudos, con tal fuerza que no pude liberarme de inmediato. «Escúchame atentamente, hija», susurró, inclinándose muy cerca para que pudiera sentir su aliento. La anciana olía a naftalina y hierbas secas, y algo más esquivo y antiguo. «Cuando tu marido se vaya por la noche, no toques la nieve del patio. ¿Me oyes? No importa lo que te diga, no la quites hasta la mañana. Deja el blanco intacto». «¿Qué?» Parpadeé confundida, tratando de entender el significado de estas extrañas palabras. «¿Qué nieve?» «No toques la nieve hasta la mañana», repitió la anciana lentamente, distintivamente, como si estuviera grabando cada palabra en mi conciencia. Sus dedos apretaron mi manga aún más fuerte, casi hasta el punto de doler. «Prométemelo. Esto es muy importante. Tu vida depende de ello». «¿Cree a una anciana?» «Sí, de acuerdo».
De acuerdo. Asentí mecánicamente, liberando mi brazo e involuntariamente retrocediendo. Mi corazón latía con ansiedad. Me sentí incómoda por esa mirada intensa, casi hipnótica. No voy a quitar la nieve, lo prometo. La anciana finalmente me soltó, asintió lentamente, como si estuviera satisfecha con la promesa, y rápidamente, sorprendentemente ágil, para su edad, salió de la tienda disolviéndose en el remolino nevado más allá de las puertas de cristal. La observé irse, luego sacudí la cabeza espantando la extraña sensación. La pobre anciana no debe estar muy bien. Sentí lástima por la gente mayor sola pobre, viviendo en su propio mundo de fantasías y supersticiones. Quizás, por necesidad y soledad, la mente se confunde, y por eso dice tonterías sobre la nieve y los maridos. Afuera fui inmediatamente azotada por un torbellino nevado. Los copos helados me cubrieron la cara. Me estremecí, me envolví más profundamente en mi vieja bufanda y caminé rápidamente hacia la parada de autobús, donde ya se había reunido un pequeño grupo de gente aterida. Vicente y yo vivíamos en las afueras de la ciudad, en un tranquilo barrio residencial, donde las casas se alzaban en grandes parcelas. La casa había pertenecido a mis padres, una antigua casa unifamiliar robusta con paredes gruesas construida en los años 70. Había sido la dueña durante muchos años. Había revitalizado el jardín una vez descuidado, plantado manzanos que ahora daban cosecha cada verano y cultivado parterres de flores rosas cerca del porche guisantes a lo largo del camino. 32 años de casada, y durante la mayor parte de ellos, casi 30 años, habíamos vivido en esta misma casa, que era mi hogar. El autobús estaba cargado abarrotado y olía a lana mojada. Me apretujé junto a la ventana, apoyé la frente contra el cristal frío y recordé las palabras de la extraña anciana de nuevo. No toques la nieve. ¿Qué clase de excentricidad era esa, honestamente? Justo esta mañana, mientras desayunaba a toda prisa antes de salir, Vicente había gruñido que la entrada de vehículos necesitaba ser despejada absolutamente, que los montones de nieve se amontonaban altos y los caminos estaban completamente cubiertos. Me ordenó que me ocupara de ello por la noche para que los caminos estuvieran despejados. De lo contrario, no podría maniobrar el camión. Y aquí, alguna extraña señora senil susurra cosas raras sobre alguna nieve. Una coincidencia estúpida. Nada más. La casa me recibió con ventanas oscuras y vacías y frío. Vicente se había ido al depósito por la mañana para preparar el camión para la ruta y no había encendido la calefacción. Entré, sacudí la nieve de mis botas en el felpudo, me quité el abrigo mojado, caminé por el suelo frío hacia la cocina. Subí el termostato, puse la tetera en el fogón, desempaqué las compras y ordené cuidadosamente todo en su lugar. Verduras en la despensa, pollo en la nevera, pan en la caja. Cada movimiento era habitual, practicado a lo largo de los años. La casa se calentó gradualmente. Los rodapiés crujieron acogedoramente a medida que subía el calor y la tetera comenzó a silbar. Se suponía que Vicente regresaría a las 6:00 de la tarde para recoger sus cosas y comida para la ruta. Comencé a cocinar con el mismo método de siempre. Limpié y corté el pollo, lo puse a hervir para un caldo rico, piqué verduras para la ensalada que a Vicente le gustaba llevar consigo y saqué el rollo de carne del congelador que había preparado hace una semana, especialmente para su viaje. Él prefería la comida casera a los restaurantes de carretera. Decía que allí no había más que químicos y suciedad. Exactamente a las 6:08, la puerta principal se cerró de golpe y el frío irrumpió en la casa junto con Vicente. Entró con un paso pesado, sacudiendo la nieve de su chaqueta directamente en el suelo sin prestar atención a los charcos. Alto de hombros anchos, con un rostro curtido y duro, y ojos grises fríos. 59 años, pero parecía sólido y fuerte a pesar de un cuarto de siglo al volante de un camión de gran tonelaje. 25 años de carreteras, miles y miles de kilómetros por el país. ¿Y bien está todo listo?, preguntó, en lugar de un saludo, sin siquiera mirar a su esposa caminando directamente a la cocina.
Sí, Vicente, lo estoy empacando ahora. Ya había sacado los recipientes preparados y comencé a colocar ordenadamente la sopa enfriada, el rollo de carne, la ensalada y el pan de maíz. Vicente se sentó a la mesa, se sirvió pesadamente té de la vieja tetera de cerámica, añadió 3 cucharadas de azúcar y permaneció en silencio mirando la pantalla de su móvil, escribiendo algo rápidamente sin mirarme ni una sola vez. Le lancé una mirada furtiva al perfil que conocía hasta el más mínimo detalle. ¿Cuándo había comenzado este distanciamiento, este muro de hielo entre nosotros? Hace 1 año, 2 quizás, 5 o 10. Antes, en los primeros años, regresaba de los viajes cansado, pero feliz, me abrazaba en el umbral, me contaba sobre la carretera, sobre la gente que conoció, bromeaba y reía, y ahora solo silencio, solo irritación, en cada movimiento, en cada mirada, como si yo no fuera su esposa, sino una sirvienta molesta. Limpia la nieve esta noche, una vez que oscurezca, soltó Vicente sin levantar la vista de su móvil. La entrada está completamente enterrada. Podría nevar aún más mañana. Vicente, ya es casi de noche. La tormenta es fuerte, comencé, pero me corté al verlo levantar una mirada fría hacia mí. Dije esta noche, me interrumpió bruscamente. No eres una niña. ¿Puedes manejarlo en media hora? No tuve tiempo. La ruta comienza temprano mañana por la mañana. La carga es importante. Apreté los labios continuando en silencio, empacando los recipientes en la bolsa grande de viaje. Las palabras de la anciana vinieron a mi mente. Cuando tu marido se vaya por la noche, no toques la nieve. Una coincidencia extraña hasta el punto de ser imposible, aunque ¿qué clase de coincidencia de verdad? Es invierno, después de todo. Tienes que quitar la nieve todas las semanas o incluso más a menudo con este clima. ¿Cuándo te vas exactamente?, pregunté en voz baja. En 1 hora más o menos. La carga ya está empacada y sellada. El papeleo está todo listo y firmado. Vicente terminó su té frío de un gran trago y se levantó pesadamente. Voy a darme una ducha, coger mis cosas y salgo. Subió las escaleras al dormitorio. Yo me quedé en la cocina sola comiendo lentamente la sopa fría que había hecho esa mañana. Fuera de la ventana, el viento aullaba y la nieve caía sin cesar en grandes copos. Caminé hacia la ventana, descorrí la cortina y miré hacia el patio. La única farola junto a la puerta apenas penetraba el velo espeso y nevado, iluminando los gruesos copos de nieve arremolinados. El camino hacia la puerta estaba, de hecho, casi completamente enterrado. El montículo blanco llegaba casi hasta la rodilla. Unos 40 minutos después, Vicente bajó ya vestido con su ropa de carretera, con su pesada bolsa de lona al hombro. Le entregué la bolsa de comida envuelta en varias capas. «¿Llamarás cuando llegues?», pregunté sabiendo que normalmente no llamaba, pero preguntando por costumbre de todos modos. «Sí», respondió secamente tomando la bolsa y ni siquiera me miró a los ojos. Ni siquiera me besó para despedirse como solía hacer, solo asintió brevemente. «Mira, asegúrate de quitar la nieve. ¿Me oyes o se amontonará de nuevo durante la noche y no podrás salir por la mañana?» La puerta se cerró de golpe con un ruido sordo. Escuché su vieja camioneta arrancar y rodar por la calle nevada. El sonido del motor se desvaneció gradualmente en la distancia. Me senté en la mesa de la cocina, envolviendo mis manos alrededor de una taza de té frío. Se hizo tranquilo, vacío y de alguna manera ansioso en mi alma, aunque no sabía por qué. Las palabras de la anciana volvieron a aflorar en mi memoria, claras y persistentes. «No toques la nieve». Sacudí la cabeza tratando de alejar estos pensamientos. Tonterías, superstición de gente mayor. Pero algo me detuvo de vestirme abrigada y salir a pala el patio como Vicente había ordenado. El cansancio se desplomó de golpe como un saco de arena sobre mis hombros. El día había sido largo y agotador. Mis piernas zumbaban mi espalda, me dolía por las tareas domésticas y la tormenta estaba tan fuerte que todo se cubriría de nuevo por la mañana de todos modos. ¿Qué sentido
tenía sufrir ahora. Decidí que no saldría a este frío amargo, a arrastrar una pala. Me ocuparía de ello, por la mañana si fuera realmente necesario. Vicente ya estaba lejos. No vería, no sabría, y si algo culparía a la tormenta, diría que era inútil limpiar con ese clima. Subí al dormitorio, me puse un viejo y cálido camisón y una bata suave, y me acosté en la cama con un libro desgastado que había comenzado a leer hace una semana. Pero no pude leer. Las letras nadaban ante mis ojos, mis pensamientos se enredaban volviendo una y otra vez al extraño encuentro en la tienda. ¿Quién era esa anciana misteriosa? ¿Por qué dijo exactamente eso sobre la nieve sobre el patio? ¿Y por qué me miró tan persistentemente, tan seriamente, tan penetrantemente a los ojos como si advirtiera algo terrible e inevitable? Fuera de la ventana, el viento seguía aullando. La casa crujía bajo fuertes ráfagas. Me levanté, caminé hacia la ventana del dormitorio y miré hacia afuera. El patio se ahogaba en la oscuridad total. Solo la débil luz amarillenta de la única lámpara junto a la puerta rescataba gruesos copos de nieve arremolinados de la penumbra. El camino había desaparecido completamente bajo una gruesa manta blanca. La puerta, el porche, los rosales, todo estaba enterrado, más allá del reconocimiento. Una sensación extraña y ansiosa me invadió apretando mi pecho como si algo absolutamente tuviera que suceder esta noche. Algo importante, fatídico, algo que no podía ser ignorado. Volví a la cama y me acosté subiendo la manta caliente hasta la barbilla. No quería dormir en absoluto, a pesar del cansancio. Me quedé allí, escuchando el aullido del viento invernal fuera de la ventana, y simplemente no pude deshacerme de la creciente ansiedad que me oprimía el corazón. El viejo reloj en la mesilla de noche hacía tic-tac monótonamente marcando las 11 de la noche. Vicente probablemente ya estaba lejos de aquí, acelerando por la carretera nevada de la noche, escuchando la radio, bebiendo café fuerte de un termo, pensando en sus propias cosas. ¿En qué pensaba últimamente? Me pregunté. Apenas habíamos hablado en los últimos años. Él volvía a casa en silencio, dormía de la carretera, comía algo sin mirar, empacaba de nuevo y se iba. Vivíamos como completos extraños bajo un mismo techo, conectados solo por un certificado de matrimonio. ¿Cuándo exactamente había sucedido esto? Revisé los recuerdos de los últimos años de nuestra vida juntos. Quizás todo comenzó después de que nos dimos cuenta de que no podíamos tener hijos. Pero eso fue hace tanto tiempo, al principio de nuestro matrimonio, hace más de 30 años. En aquel entonces, Vicente parecía consolarme, dijo, las palabras correctas de que viviríamos bien solo nosotros dos. Que la felicidad no estaba solo en los hijos. O tal vez fue mi grave enfermedad hace 3 años, la cirugía, la larga y dolorosa recuperación. Vicente se había vuelto especialmente distante, entonces frío, como si me hubiera convertido en una carga para él, o simplemente se había cansado de mí, de nuestra vida monótona, de esta vieja casa, de mi rostro envejecido, de todo. Cerré los ojos, tratando de alejar los pensamientos pesados y opresivos. Mañana sería un nuevo día. Tal vez todo esto solo me parecía así debido al agotamiento y la soledad, la melancolía invernal. Eso es todo. Necesitaba recomponerme a hacer algo útil. Cuando Vicente regresara en una semana, cocinaría algo especial, algo delicioso. Nos sentaríamos y hablaríamos normalmente de corazón a corazón. No habíamos hablado realmente en mucho tiempo. El sueño llegó a intervalos inquieto y ansioso. Caía en una somnolencia agitada, luego me despertaba, bruscamente por ráfagas de viento, especialmente fuertes por el crujido de los marcos de las ventanas. Soñé con esa anciana de la tienda, sus ojos penetrantes y omniscientes, sus dedos secos y agarradores, en mi manga. No toques la nieve, repetía en el sueño una y otra vez, como un hechizo. Me desperté temprano, aún completamente oscuro.
Miré con ojos somnolientos el reloj, las 6:00 de la mañana. Fuera de la ventana estaba empezando a clarear un poquito. La tormenta de nieve finalmente se había detenido por completo. El silencio era de alguna manera especial, denso, resonante. Me levanté. Me puse una bata de punto cálida sobre los hombros. Bajé a la cocina. Puse la tetera en el fogón. Mecánicamente encendí el quemador. Caminé hacia la ventana y me congelé sin creer lo que veía. El patio estaba completamente cubierto de nieve lisa e intacta, absolutamente blanca. Pero desde la puerta hasta la casa, hasta las ventanas del primer piso, conducían huellas claras, muy profundas. Huellas de hombre, de botas pesadas y grandes, definitivamente no las de Vicente. Conocía sus zapatos, su talla, su andar perfectamente bien. Eran rastros completamente extraños. Alguien había venido a nuestra casa por la noche, había caminado por el patio, se había acercado a las ventanas. Mientras yo permanecía completamente sola, me quedé junto a la ventana, agarrando el alféizar con dedos blanqueados. Mi corazón latía tan fuerte y rápido que parecía que iba a saltar de mi pecho. No podía apartar la mirada de los rastros, tratando de entender, de comprender lo que estaba sucediendo. Huellas profundas y claras de botas pesadas conducían desde la misma puerta directamente a la casa, rodeándola metódicamente por dos lados, deteniéndose en cada ventana de la planta baja, como si alguien estuviera estudiando cuidadosamente la casa. Alguien había caminado alrededor de mi casa por la noche mientras yo dormía completamente sola, indefensa. Mis manos temblaron ligeramente. Retrocedí de la ventana presionando mi palma contra mi boca para contener un sollozo asustado luchando por salir. La respiración se hizo difícil. Necesitaba calmarme, recomponerme, pensar con claridad. Tal vez eran vecinos por alguna razón. No, eso era imposible. Los vecinos de la izquierda, los ancianos Sánchez, ambos tenían más de 70 años. Unas huellas tan profundas y pesadas, definitivamente no eran suyas. La parcela de la derecha había estado vacía durante un año. Los propietarios se habían mudado a la ciudad hace mucho tiempo. La casa estaba cerrada y al otro lado de la calle solo vivía doña Luisa. Pero, ¿por qué una anciana caminaría alrededor del patio de un extraño en una tormenta de nieve por la noche? Me obligué a caminar más cerca del cristal mirando las huellas, con más cuidado. No iban caóticamente, no desordenadamente, sino muy a propósito, pensativamente, desde la puerta directamente a las ventanas del salón, luego pulcramente a lo largo de la pared, hasta las ventanas de la cocina más allá hacia la parte trasera de la casa, donde estaban la despensa y la entrada al sótano, como si alguien estuviera caminando metódicamente el perímetro de la casa, mirando cuidadosamente en cada ventana, estudiando algo, observando, comprobando. Un escalofrío frío recorrió mi columna vertebral, piel de gallina cubrió mi piel. Ladrones preparándose buscando qué robar. Pero no se llevaron nada, ni siquiera intentaron entrar. La puerta estaba cerrada con un simple pestillo. La cerradura estaba intacta e ilesa. Las huellas conducían solo desde la puerta al patio y de vuelta. Eso significaba que la persona de alguna manera la abrió, caminó tranquilamente, rodeó la casa, luego igual de tranquilamente cerró la puerta y se fue sin prisa. La tetera en el fogón silbó penetrantemente y me estremecí con todo mi cuerpo ante el sonido repentino y agudo. Apagué el gas con una mano temblorosa, pero ni siquiera pensé en preparar té. Tenía que hacer algo urgentemente, tomar una decisión, llamar a la policía. Pero, ¿qué decir exactamente? Que por la noche alguien extraño caminó por el patio, pero no robó absolutamente nada, no rompió nada, no destrozó nada. Recordé a nuestro agente comunitario, el comisario García. Lo conocía desde hacía muchos años, desde que llegó a trabajar a esta comisaría, siendo un hombre muy joven. Ahora tenía más de 50 años, pero seguía trabajando diligentemente. Era conocido como un hombre concienzudo, receptivo, al que podías recurrir. Definitivamente podía llamarlo.
Rápidamente subí al dormitorio, me vestí a toda prisa poniéndome lo que tenía a mano: pantalones de chándal cálidos, un suéter de lana grueso, cambié mis zapatillas por botas de invierno cálidas. Saqué mi móvil. Encontré el número del comisario en mis viejos contactos. Mis dedos todavía temblaban de forma desagradable mientras marcaba el número. Comisario García, soy Ara Vidal de la calle Castaño, casa 17. Por favor, discúlpeme por llamar tan temprano, pero tengo una situación muy extraña aquí. Buenos días, señora Vidal. Llegó la voz familiar, tranquila, ligeramente áspera del comisario. ¿Qué pasó? Anoche alguien vino a mi casa. Caminaron por el patio, dejaron rastros en la nieve. Estaba sola en casa. Mi marido se fue para un largo recorrido y Me asusté mucho. Ya veo. Desapareció algo. ¿Rompieron la puerta? ¿Las ventanas están intactas? No. Todo parece entero y en su lugar, pero las huellas conducen directamente hasta las ventanas por todos lados, como si alguien estuviera asomándose a propósito o buscando algo específico. El comisario García se quedó en silencio durante unos segundos, al otro lado de la línea, pensando. Muy bien, iré de inmediato. 20-30 minutos como máximo. No salga de la casa por ahora. No pise los rastros bajo ninguna circunstancia y revise todas las ventanas y puertas a fondo. Asegúrese de que todo esté cerrado de forma segura. Muchísimas gracias. Exhalé con alivio. Lo esperaré. Puse el teléfono sobre la mesa e inmediatamente comencé a revisar la casa. Miré a mi alrededor con una atención nueva y agotada. La casa ahora parecía ajena, hostil, insegura. Cada crujido familiar de las tablas del suelo, cada crujido fuera de la ventana, me hacía sobresaltarme nerviosamente y mirar a mi alrededor. Caminé metódicamente por todas las habitaciones de la primera planta, revisando cuidadosamente las ventanas. Todas estaban bien cerradas con pestillos. En ninguna parte había ni siquiera las más mínimas señales de un intento de allanamiento. La puerta principal estaba cerrada con 2 vueltas de llave y la cadena, exactamente como la había dejado por la noche antes de acostarme. Parecía que todo estaba en perfecto orden, pero por alguna razón esto no me tranquilizó en absoluto. Por el contrario, me preocupó aún más. Caminé de nuevo como atraída por un imán hacia la ventana de la cocina, mirando las huellas de nuevo. Ahora, a la luz de la mañana más brillante, eran visibles aún más claramente, aún más aterradoramente, muy grandes, muy profundas. La distancia entre pasos era bastante amplia. Definitivamente un hombre. Alto, pesado, de complexión grande. Caminó tranquilamente, completamente seguro, con calma. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué vino. 20 minutos se arrastraron de forma insoportable, increíblemente larga, como horas. Me senté en la cocina agarrando una taza de té completamente frío en mis manos temblorosas y literalmente no podía quitar mi mirada tensa de la ventana. ¿Y si esta persona desconocida regresa ahora mismo? ¿Y si está vigilando en algún lugar cercano, esperando el momento adecuado en que salga o me distraiga? Finalmente luces brillantes golpearon la ventana. Salté de la silla y miré hacia afuera el coche patrulla reconocible del comisario. El comisario García salió del coche, un hombre afroamericano alto y corpulento, de poco más de 50 años, con una chaqueta de uniforme de invierno y un gorro cálido. Literalmente corrí hacia la puerta, la abrí de golpe antes de que pudiera tocar el timbre. Comisario García, muchísimas gracias por venir tan rápido. Me hice a un lado dejándolo entrar en la casa. Oh, no se preocupe, señora Vidal, es mi trabajo. Él sacudió deliberadamente la nieve pegada de sus pesadas botas, caminando detrás de mí a la cocina. Su mirada experimentada captó inmediatamente la ventana a la vista del patio. Muéstreme exactamente dónde están las huellas. Salimos juntos al porche frío. El aire helado y picante quemó dolorosamente mi rostro enrojecido y mis pulmones. El comisario García descendió lenta y minuciosamente los escalones de madera crujientes, examinando cuidadosamente el patio nevado. Caminó directamente hasta los rastros, se agachó con cuidado,
examinando cada huella durante mucho tiempo. Botas talla 46, tal vez incluso 47, murmuró pensativamente para sí mismo, estimando claramente. Suela de banda de rodadura profunda. ¿Parece botas de trabajo o botas de combate? Viniendo desde la puerta. Trazó lentamente toda la cadena de rastros con una mirada atenta de principio a fin directamente a las ventanas del salón. Luego metódicamente a lo largo de toda la pared de la casa, hasta la parte trasera, luego de vuelta por el mismo camino a la puerta. Muy extraño. ¿Quién podría ser siquiera? Me abracé fuertemente, envolviéndome en la vieja chaqueta que me había echado apresuradamente sobre los hombros, temblando, no solo por el frío. Esa es, de hecho, una muy buena e importante pregunta. El comisario se levantó pesadamente de sus cuclillas, sacudiendo la nieve de sus rodillas. Dígame, señora Vidal, ¿tiene algún conflicto grave con vecinos? Tal vez alguien se ofendió por algo, guarda rencor. No. ¿Qué quiere decir? Hablamos absolutamente normal con todos los vecinos. Vivimos tranquilos, pacíficamente. No molestamos a nadie. No nos peleamos con nadie. ¿Y su marido cuándo exactamente se fue de viaje? Ayer por la noche, alrededor de las 7:00, se fue para una ruta larga, al menos por una semana tal vez, incluso más tiempo. El comisario asintió lentamente, registrando algo intensamente en una pequeña libreta gastada. Eso significa que esta persona sabía con seguridad que usted se quedaba en la casa completamente sola. Muy interesante y preocupante. Abrió la puerta con cuidado, caminó tranquilamente. Luego, igual de cuidadosamente, cerró la puerta de nuevo y se fue. No se apresuró en absoluto, se comportó con confianza. Comisario, ¿qué cree que estaba haciendo aquí en absoluto? ¿Por qué venir de noche, caminar alrededor de la casa? Eso es exactamente lo que tenemos que averiguar. El comisario me miró con una mirada muy seria y pesada. Hay varias opciones posibles. Tal vez estaba mirando qué exactamente es valioso en la casa, preparándose para un robo. Tal vez estaba comprobando a fondo para ver si alguien vive en la casa si está vacía. O tal vez no terminó significativamente. Pero entendí perfectamente sin palabras. Tal vez esta persona se estaba preparando para algo mucho peor que un simple robo, para un ataque, para violencia. ¿Alguno de sus vecinos tiene cámaras de seguridad instaladas?, preguntó García de manera profesional, mirando alrededor a las casas vecinas. Pensé tensamente, recordando a doña Luisa al otro lado de la calle. Parece que doña Luisa tiene una cámara. Instaló un sistema el año pasado después de que robaran en el garaje de los Sánchez. Excelente. Eso puede ayudar mucho. Vayamos a su casa ahora mismo. Pidámosle que vea las imágenes. Posiblemente la cámara capturó quién vino exactamente en qué coche llegaron. Salimos rápidamente por la puerta, cruzamos la carretera vacía y nevada. La casa de doña Luisa se alzaba justo enfrente pulcra, bien cuidada, pintada de un agradable azul claro, con bonitas persianas de madera. Toqué el timbre de la puerta. Alrededor de 1 minuto y medio después, la puerta principal de la casa se abrió de golpe. La anfitriona misma apareció en el porche, una mujer regordeta y bondadosa de unos 70 años, con una bata de casa de flores brillantes, con el pelo gris pulcramente recogido en un pequeño moño en la parte posterior de su cabeza. «Ara, hija, ¿qué pasó? ¿Algo anda mal?» Doña Luisa entrecerró los ojos ansiosamente, mirando con curiosidad al comisario que estaba cerca. «Doña Luisa, hola. Verá, alguien extraño caminó en mi patio anoche. Hay huellas claras dejadas en la nieve. El comisario García vino a resolverlo. Podemos mirar la grabación de su cámara de seguridad. Tal vez algo importante sea visible en ella». «Ay, señor, ten piedad». La vecina levantó la mano sinceramente. Alguien extraño caminó alrededor de noche y ella estaba sola. Vicente está en una ruta larga. Dios mío, qué miedo. Sí, pasen rápido. Por supuesto, pasen. Definitivamente miraremos. Entramos en la acogedora casa, en un salón pequeño, pero muy limpio y ordenado densamente, repleto de muebles antiguos y robustos de madera oscura.
Un televisor moderno de pantalla plana colgaba en la pared y debajo había una caja negra para el grabador de video con luces verdes y rojas parpadeantes. Doña Luisa, con un poco de confusión, encendió el televisor trasteando durante mucho tiempo con varios mandos a distancia. Aquí. Parece que funciona y muestra. Comisario García, usted resuelva esta tecnología usted mismo porque yo no la entiendo muy bien. Mi nieto la configuró. El comisario asintió en silencio, tomó con confianza el mando a distancia y comenzó a rebobinar rápidamente la grabación. Me congelé cerca sin apartarme de la pantalla, temiendo perderme incluso una sola cosa. En la grabación granulada, en blanco y negro, la calle, frente a la casa de doña Luisa, era claramente visible. Mi propia casa, la puerta de mi patio. Parte del patio mismo. Dice que su marido salió de la casa alrededor de las 7 de la tarde, aclaró García sin quitar los ojos de la pantalla. Sí, alrededor de las 7, tal vez un poco más tarde. Rápidamente rebobinó la grabación hasta las 8:05 de la tarde. Configuró la reproducción a velocidad normal. La calidad de la imagen no era la mejor granulada, en blanco y negro borrosa en algunos lugares debido a la caída de nieve. Pero en general, era bastante posible distinguir lo que estaba sucediendo. La calle estaba completamente vacía, desierta. La nieve caía en un velo espeso, la visibilidad era muy pobre. El tiempo en la grabación avanzaba lentamente. 9 de la noche. 10. 11. Aquí. Miren de cerca, justo aquí. García señaló con un dedo grueso intensamente justo a la pantalla, a las 11:45 de la noche. En la calle desierta, un coche desconocido apareció inesperadamente, un sedán oscuro normal. Lenta, tranquilamente se acercó, se detuvo limpiamente justo enfrente de mi casa. Un hombre alto, con una chaqueta oscura y voluminosa, y un gorro de punto tirado bajo sobre la frente, salió del coche tranquilamente. Era absolutamente imposible distinguir un rostro en tal grabación. Miró a su alrededor con calma, como si estuviera comprobando si había testigos. Luego abrió con confianza mi puerta y desapareció detrás de ella, disolviéndose en la oscuridad. Señor, ten piedad, susurré, sintiendo que mis entrañas se volvían traicioneramente frías, mis piernas se debilitaban. Alrededor de 10 minutos más tarde, tal vez 12, el hombre apareció en el marco. Salió de mi patio de nuevo completamente en calma, igual de metódicamente cerró la puerta detrás de él en el pestillo. Se metió en su coche y lentamente, sin prisas, se fue desapareciendo alrededor de la curva. «Pausa», ordenó el comisario García brevemente pulsando el botón. Rebobinó un poquito hacia atrás, congeló la imagen en el momento en que el coche era visible, mejor de todo. Aquí está la matrícula. Difícil de ver debido a la nieve y la oscuridad, pero creo que podemos intentar distinguir algunos números. Y aquí, en la puerta lateral del coche, eso es un logo de alguna empresa. Escritura. Entrecerré los ojos, mirando intensamente la imagen borrosa en la pantalla. En el lateral del coche, de hecho, había algo claro pintado, alguna inscripción grande, un emblema. «Parece mucho un coche de empresa», murmuró el comisario pensativamente. «Definitivamente no es un propietario privado, alguna organización, una empresa seria, o tal vez son tasadores de una agencia inmobiliaria». Doña Luisa de repente intervino. Había estado de pie cerca todo este tiempo, mirando fijamente, presionando ambas manos contra su amplio pecho. «¿Pero de una agencia de bienes raíces?» Me giré bruscamente hacia la vecina sin entender. «¿Qué tasadores, María? ¿Por qué tasadores en absoluto?» «Bueno, no lo sé exactamente. Tal vez alguien está planeando vender la casa, haciendo una tasación». La vecina de repente se cortó a mitad de la frase, viendo mi rostro completamente palidecido y congelado. «Ay, Ara, perdóname. Soy una vieja tonta. Probablemente dije algo estúpido». Pero el comisario García ya estaba alerta como un sabueso experimentado. «Doña Luisa, ¿por qué pensó en una agencia inmobiliaria de inmediato?» «Bueno, solo una asociación». La vecina dudó avergonzada.
Justo el mes pasado, un tasador de una agencia vino a mi casa cuando estaba mirando y comprando el piso de mi hija en la ciudad. Así que él también llegó tarde por la noche. No tenía tiempo durante el día. En exactamente el mismo coche de empresa, con un gran logo brillante de la agencia en la puerta. Simplemente me pareció muy similar. El comisario amplió la imagen del coche en la pantalla aún más tanto, como lo permitía la calidad de la grabación. La escritura en la puerta lateral era muy difícil de leer debido a la distancia y la oscuridad borrosa, pero la primera palabra aún podía distinguirse. Parecía ser hogar. El hogar, algo más. Rápidamente escribió esto en su libreta. Definitivamente necesitamos revisar urgentemente todas las agencias inmobiliarias en nuestra ciudad y condado. Averiguar quién exactamente tiene tales coches de empresa con marcas similares. Yo estaba en silencio sin encontrar palabras. Un pensamiento de locura, simplemente increíble, estaba girando en mi cabeza haciéndome sentir náuseas. Un tasador de una agencia inmobiliaria vino a inspeccionar mi casa por la noche. Pero, ¿quién pudo haber llamado a este tasador? La casa estaba escriturada estrictamente a mi nombre, enteramente a mi nombre. Nunca le había dado a nadie ningún permiso, ningún poder notarial. No planeaba vender nada en absoluto. Este era mi único hogar. Señora Vidal. El comisario García colocó suave pero firmemente una mano pesada en mi hombro. Usted por casualidad le dio a alguien un poder notarial oficial y certificado para su casa, para una venta, para la firma de cualquier documento trato. No, por supuesto que no. Sacudí la cabeza resueltamente. Ni siquiera pensé en ninguna venta. Esta es mi casa. He vivido aquí toda mi vida. ¿Y su marido Vicente? ¿Podría él? Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Me congelé. Vicente, pero no puede hacer nada en absoluto sin mi conocimiento y consentimiento. La casa está totalmente a mi nombre. Teóricamente realmente no puede y no debería, asintió el comisario lentamente. Pero en la práctica, desafortunadamente, todo tipo de situaciones desagradables suceden. Fraude, falsificación de firmas y documentos. Definitivamente revisaremos las agencias inmobiliarias en todos los distritos. Si realmente fue un tasador de alguna agencia, definitivamente averiguaremos a fondo quién exactamente ordenó esta tasación nocturna de su casa. A la hora del almuerzo, estábamos sentados en la oficina de la inmobiliaria El Hogar en el centro de la ciudad. El comisario García había encontrado 3 agencias con logos similares en la base de datos de vehículos, las llamó. Y en la tercera confirmaron si su tasador salió a la calle Castaño anoche. El director de la agencia Iñaki Gómez, un hombre de unos 40 años con un traje caro, nos recibió con una cortesía tenue que mal ocultaba su nerviosismo. Por favor, tomen asiento, señaló las sillas de cuero frente al escritorio. ¿En qué puedo ayudarles? Ayer su empleado fue a la dirección 17 calle Castaño, comenzó García sacando su placa. Tasó una casa. Nos gustaría saber los detalles. Castaño 17. Gómez frunció el ceño, abrió una carpeta en el escritorio, hojeó. Sí, correcto. Orden para una tasación de una casa privada con parcela. ¿Cuál es el problema? El problema es... Me incliné hacia adelante tratando de hablar con calma, aunque mis manos temblaban. Que esta casa es mía y yo no llamé a nadie para una tasación. El director levantó las cejas. ¿Cómo es eso? La orden está presentada a nombre del propietario. Mire aquí. Giró la carpeta, mostró un documento. Vidal Vicente Miguel, cliente propietario Vidal Ara. Hay un poder notarial de la propietaria. ¿Qué poder notarial? Mi voz se quebró. Yo no di ningún poder notarial. Gómez parpadeó confundido, rebuscó en la carpeta, de nuevo sacó otra hoja. Aquí, por favor, poder notarial de Vidal Ara, que autoriza al cónyuge a representar intereses en transacciones inmobiliarias. Notariado.
Me extendió el documento. Agarré la hoja, perforándola con mis ojos. Mi nombre, datos del pasaporte, dirección, todo era correcto. En la parte inferior, una firma. Mi firma. Pero yo no había firmado esto. Nunca. Es una falsificación. Susurré sintiendo que la habitación se tambaleaba ante mis ojos. Yo no firmé esto. El comisario García me quitó el documento, lo estudió cuidadosamente. Señor Gómez, ¿cuándo les trajeron este poder notarial? Hace una semana, Vicente Vidal vino en persona, dijo que quería vender la casa, pidió que se realizara una tasación. Tramitamos todo, acordamos una visita al sitio. Dijo que su esposa estaba al tanto, que simplemente no tenía tiempo para lidiar con eso, confiaba en él. Y usted no verificó la autenticidad del poder notarial. El comisario miró al director con una mirada pesada. Tiene un sello notarial, todo como se requiere. Gómez se revolvió en su silla. No estamos obligados a verificar cada poder notarial a través del Consejo Notarial. Ese no es nuestro trabajo. Muéstreme toda la correspondencia con el cliente, lo interrumpió García. Todo lo que tenga documentos, contratos, correos electrónicos. El director asintió, fue a la computadora. Me senté mirando un punto. Mi cabeza zumbaba. Vicente, mi marido, falsificó mi firma. Quería vender la casa, nuestra casa, sin decirme una palabra. Mire aquí. Gómez giró el monitor. Primer contacto, hace 2 semanas. Él envió un correo electrónico, preguntó sobre la tasación y venta de una casa. Concertamos una reunión. Él vino, trajo documentos. Elaboramos un contrato para la tasación. El tasador salió, inspeccionó la casa. De noche, inserté con desánimo. A las 11 de la noche, mientras yo dormía, caminó alrededor de la casa, se asomó por las ventanas. Bueno, el cliente solicitó horario de noche, dijo específicamente que alguien está allí durante el día y que lo necesitaba sin ser notado. Gómez extendió las manos. No rechazamos a los clientes si la solicitud no incumple la ley. Y el hecho de que estén trabajando con documentos falsificados, eso no incumple la ley. El comisario García golpeó la palma de su mano sobre la mesa. No sabíamos que los documentos eran falsificados. Gómez palideció. Juro que todo parecía legal. ¿Qué pasó después? El comisario asintió hacia el monitor. Después de la tasación compilamos un informe. La casa fue valorada en 420.000 euros. Vidal estuvo de acuerdo con esta cantidad, pidió encontrar un comprador. Publicamos un anuncio. Cuando interrumpí. Esta mañana, y un comprador ya ha respondido. Un hombre serio listo para pagar en efectivo de inmediato. Concertamos una reunión para pasado mañana para firmar el contrato preliminar. Me cubrí la cara con mis manos. Pasado mañana, 2 días más, y la casa habría sido vendida. Mi hogar donde había vivido durante más de 30 años. ¿Dónde está este comprador ahora?, preguntó el comisario García. No lo sé. Llamó, dejó un número, dijo que el dinero está listo. Interesado en un trato rápido. Ya veo. El comisario anotó el número de teléfono. Señor Gómez, el trato tendrá que ser cancelado. Se está abriendo un caso penal por fraude y falsificación de documentos. Pero no tenemos nada que ver con eso. Gómez saltó. Trabajamos de buena fe. Fuimos engañados. Lo resolveremos. Por ahora, deme todos los documentos, copias de la correspondencia y la información de contacto de su tasador. Media hora después salimos de la agencia. Caminé como en un sueño sin sentir mis pies. García me apoyó por el codo. Señora Vidal necesita sentarse. Hay un bar ahí. Entremos. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. El comisario me pidió té con azúcar. Café para él. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente, pero no pude calentarme. El frío estaba dentro, helado, penetrante. ¿Por qué?, susurré.
¿Por qué haría eso? García suspiró, bebió su café. Dinero, señora Vidal, 400.000 euros no es una suma pequeña. Aparentemente lo necesitaba urgentemente o decidió comenzar una nueva vida. Sucede, pero esto es traición. Hemos estado juntos tantos años, 32 años. He visto todo tipo de cosas a lo largo de los años. El comisario sacudió la cabeza. La gente cambia o simplemente muestra su verdadera cara. Tomé un sorbo de té. El líquido caliente y dulce me reanimó un poco, aclaró mis pensamientos. ¿Qué hago ahora? Ahora iremos a la comisaría. Usted escribirá una declaración. Ya llamé. Abrirán un expediente. Citaremos a su marido para interrogarlo. Ordenaremos un análisis de escritura a mano de la firma. Revisaremos la notaría. Si probamos la falsificación, y lo probaremos, se enfrenta a tiempo en prisión fraude a gran escala. Prisión, repetí. Era extraño escuchar. Mi marido, con el que había vivido la mitad de mi vida, podría ir a prisión. ¿Y la casa se quedará conmigo? Por supuesto, el trato es inválido. Los documentos son falsos, la casa es suya y nadie se la quitará. Asentí. Pasamos varias horas en la comisaría. Escribí una declaración, expliqué, respondí preguntas. El comisario García describió las huellas, en detalle la grabación de la cámara. La detective, una joven con rostro cansado, escribió todo, asintió. Citaremos a su marido con una orden, dijo al final. ¿Cuándo regresa de su viaje? Debería volver en una semana, pero puedo llamarlo. Decirle que vuelva antes. No. La detective sacudió la cabeza. No lo advierta, deje que piense que todo va según lo planeado. Será más sencillo detenerlo de esa manera. Acepté, salí a la calle. Ya estaba oscureciendo. Invierno, diciembre, días cortos. García me acompañó hasta el autobús. Aguante, dijo al despedirse. Sé que es difícil ahora, pero hizo lo correcto. No puede dejar pasar cosas como esta. Gracias, estreché su mano. Si no fuera por usted... Vamos, es mi trabajo. Agitó la mano. Debería agradecer a esa anciana que le advirtió sobre la nieve. Milagros, honestamente. Me senté en el autobús, apoyé la frente contra el cristal frío. La anciana, ¿cómo lo supo? Recordé sus ojos penetrantes, viendo a través sus dedos secos en mi manga sus palabras. Cuando tu marido se vaya, no toques la nieve. Si hubiera quitado la nieve por la noche como Vicente ordenó, las huellas no habrían sido visibles. Nunca habría sabido que alguien vino y por la mañana habría caído nieve nueva y todo se habría cubierto y habría seguido viviendo sin sospechar que la casa estaba siendo vendida a mis espaldas. Y en 2 días Vicente habría venido o llamado, dicho que la casa fue vendida, o tal vez no dijo nada en absoluto y simplemente desapareció con el dinero. ¿Y qué podría haber hecho? Probar algo habría sido casi imposible si el trato ya se hubiera cerrado. En casa, me quité el abrigo, fui a la cocina, me senté junto a la ventana, miré el patio, las huellas que ahora estaban ligeramente cubiertas por la nieve nueva. Debería haber comido algo, pero no quería. Me sentía enferma por los pensamientos, por la traición, por lo fácil que Vicente había decidido engañarme. 32 años. Cociné para él, lavé, lo esperé de los viajes. Cuando estaba enfermo estuve allí, pero él fue frío, tan distante. Pensé que ese era solo su carácter, que el trabajo lo había agotado, pero simplemente estaba esperando el momento para deshacerse de mí, vender la casa, tomar el dinero, comenzar una nueva vida. Tal vez había tenido a alguien durante mucho tiempo, otra mujer joven, hermosa, y soñaba con huir con ella, y su esposa estaba en el camino. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. No las contuve. Me senté y lloré mirando la oscuridad fuera de la ventana. Lloré no por mi marido, por mí misma, por los años perdidos, por el hecho de que la vida había pasado con un hombre que resultó ser un extraño al final.
que a los 58 años me quedé sola con un corazón roto y la traición en mi memoria. El teléfono sonó. Vicente se iluminó en la pantalla. Miré la llamada, durante mucho tiempo luego la rechacé. Un minuto después llegó un mensaje de texto. ¿Qué tal están las cosas? Llegué bien. Hablamos mañana. Seco corto como siempre. No respondí. La noche pasó sin dormir. Me acosté en la cama, mirando el techo, revisando todo lo que había habido entre nosotros, buscando el momento en que todo se rompió. O se había roto desde el principio, tal vez nunca me amó. Se casó por conveniencia, necesitaba una casa, una dueña de casa y ahora decidió que era suficiente. Hora de tomar lo que podía y marcharse. Por la mañana me levanté destrozada con los ojos hinchados. Me miré en el espejo un rostro de extraña mechones grises, en mi pelo arrugas fatiga vieja fea. Tal vez por eso decidió deshacerse de mí. No basta, me enderecé mirando mi reflejo. Basta de compadecerme y de buscarle excusas. Es un criminal, quiso robarme, dejarme en la calle y no se lo permitiré. Me vestí, bajé a la cocina, preparé el desayuno. Me obligué a comer. Luego saqué el teléfono. Llamé al abogado que Vicente había contratado una vez para el papeleo. Le expliqué la situación, pedí ayuda con un divorcio. Venga, mañana. Redactaremos todo, dijo el abogado. Y está haciendo lo correcto hacerlo de inmediato. Cosas como esta no pueden perdonarse. Colgué. Divorcio. Una palabra extraña. Nunca pensé que la diría. Siempre me pareció que Vicente y yo estaríamos juntos hasta el final, como sus padres, como mis padres para toda la vida. Pero resultó simplemente hasta el momento en que se aburrió. 2 días después, el comisario García llamó. Soraya Vidal, su marido, regresó. Lo detuvimos esta mañana cuando llegó al depósito. El interrogatorio está en curso. ¿Quiere estar presente? No, respondí con firmeza. No quiero verlo. Entendido. Entonces le diré lo principal. Confesó todo. Dice que se endeudó. Máquinas tragaperras. Perdió una gran suma. Los acreedores estaban amenazando. Decidió vender la casa. Pensó que usted no se enteraría hasta que fuera demasiado tarde. ¿Y ahora qué? El caso va a juicio. Teniendo en cuenta la confesión y el hecho de que el trato no se cerró, probablemente obtendrá libertad vigilada o una pena de prisión corta más una indemnización para usted por daños morales. De acuerdo, gracias. Colgué. Máquinas tragaperras deudas. Así que no se trataba de otra mujer, no se trataba de que yo envejeciera y me pusiera fea solo dinero, solo juego y estupidez. Por alguna razón, eso no lo hizo más fácil. Tal vez otra mujer habría sido incluso mejor, al menos alguna explicación humana. Pero de esta manera, simplemente vendió nuestra vida por deudas. La primavera llegó inesperadamente temprano. A finales de marzo la nieve se derritió en unos pocos días, dejando al descubierto la tierra ennegrecida y los primeros brotes verdes de hierba. Estaba junto a la ventana de la cocina con una taza de café en mis manos, y miré el patio donde una vez, en una fría noche de diciembre, habían quedado las huellas de un extraño. Huellas que cambiaron toda mi vida. El juicio fue rápido. Vicente obtuvo 2 años de libertad vigilada, más la obligación de pagarme una indemnización por valor de 5.000 euros. El abogado explicó que era difícil conseguir más. No hubo daños reales. El trato no se cerró. La casa se quedó conmigo. Vicente pagó el dinero de inmediato. En el juzgado, miró al suelo sin levantar los ojos. No ofreció ninguna disculpa. El divorcio se finalizó un mes después. Vicente se mudó con su hermano, recogió sus cosas. Mientras yo no estaba en casa, fui específicamente a casa de una amiga para evitar verlo. Cuando regresé, la casa estaba vacía. La mitad del armario bostezaba con estantes vacíos. En la pared, un punto de luz donde había colgado su fotografía. Quité las otras fotos.
Las puse en una caja, la guardé en el ático. No las tiré. 1/3 de una vida juntos después de todo, pero no quería mirarlas más. Las primeras semanas después del divorcio fueron extrañas. El silencio en la casa era ensordecedor. Nadie cerraba la puerta de golpe. Nadie exigía la cena. Nadie gruñía. Caminé por las habitaciones y no sabía si alegrarme o llorar. Los vecinos me apoyaron. Doña Luisa venía todos los días, con tartas y noticias. Los Sánchez me invitaron a tomar el té. El comisario García pasó un par de veces. Preguntó: «¿Todo está bien?» «Es usted fuerte, señora Vidal», dijo una vez tomando té. «No todas las mujeres a su edad decidirían comenzar la vida de nuevo, pero usted está aguantando». «¿Qué opción tengo?», me reí. «Sentarme y compadecerme». «Muchos hacen precisamente eso. Pero usted se mantiene firme. Eso vale mucho». Empecé a pensar en trabajar. Aún faltaba mucho para la jubilación y, de qué iba a vivir la indemnización y los ahorros, no durarían mucho. No quería vender la casa. Era todo lo que me quedaba. Miré anuncios. A mi edad, las opciones eran pocas. Dependienta limpiadora vigilante nocturna. Los requisitos daban miedo. Menos de 45 años, experiencia laboral, habilidades informáticas. ¿A dónde iría un ama de casa con 30 años de antigüedad? A principios de abril tuve suerte. La biblioteca local buscaba una bibliotecaria auxiliar. A tiempo parcial, salario pequeño pero cerca de casa. Fui a una entrevista con la directora Nieves, una mujer agradable de unos 60 años. «¿Experiencia con libros?» «No, pero leo mucho. Amo los libros». Hablé sinceramente. La lectura había sido mi escape todos esos años. «Eso es suficiente», sonrió Nieves. «Necesito una persona que ame los libros, no solo que fiche. Venga el lunes». La biblioteca resultó ser un lugar tranquilo y acogedor. Un edificio antiguo con techos altos, suelos de parqué crujientes, filas de estantes oliendo a papel y confort. Rápidamente me hice con el trabajo, ayudaba a los lectores, colocaba libros en los estantes, encintaba cubiertas. El trabajo no era duro, sino agradable. Gradualmente conocí a los habituales. Abuelas que buscaban novelas románticas escolares con clásicos, madres jóvenes con cuentos de hadas, un anciano militar jubilado con libros de historia. Una de las lectoras habituales, Silvia, de unos 70 años, se quedó en el mostrador un día. «Ara, hija, ¿no eres tú de quien me habló doña Luisa?» «Doña Luisa, sí somos vecinas. Ella contó tu historia sobre el marido que quería vender la casa. ¡Qué horror!». Fruncí los labios. Los chismes se habían extendido por el barrio. «Eso fue en invierno, ya pasó». «Pero bien por ti por no aguantarlo». Silvia puso una mano en mi hombro. «Yo aguanté al mío durante 30 años. Bebía, andaba de parranda», me levantó la mano. «Me quedé callada, crié a los niños. Murió de cirrosis hace 10 años, y solo después de su muerte entendí cómo se puede vivir libremente sin miedo. A ti todavía te queda mucha vida», continuó. 58 años es joven. Mi amiga se casó a los 62, feliz como una colegiala. No te rindas. Silvia empezó a venir más a menudo, me presentó a otras señoras, Lucía, Tamara, Zoraida, todas más o menos de la misma edad, viudas o divorciadas. Se juntaban, iban al teatro, a exposiciones. «Únete a nosotras», me ofreció Lucía. «El sábado hay un concierto de música retro en el centro cívico. Revive nuestra juventud». Acepté. No había ido a ninguna parte en mucho tiempo. Con Vicente, la vida cultural terminó hace 10 años. Lo consideraba una pérdida de tiempo. El concierto resultó ser agradable. Canciones de mi juventud de los 70-80. Escuché melodías familiares y sentí que algo se descongelaba por dentro. Cerca mis amigas cantaban, se reían, compartían recuerdos. Después del concierto fuimos a un café, hablamos de corazón a corazón. Cada una tenía su propia historia difícil. El marido de Lucía se fue con una mujer más joven.
El marido de Tamara murió a los 45. Zoraida nunca se casó, dedicó su vida al trabajo. ¿Sabes qué me di cuenta?, dijo Tamara. La felicidad no está en los hombres, está en nosotras. Si tienes un hobby, amigos, un objetivo, eres feliz. Y si toda la felicidad está en un marido, él se va y ya está. La vida se acabó. Cierto, asintió Zoraida. He estado sola toda mi vida. Vivo, trabajo, voy a teatros, una vida plena. Escuché y pensé que tenían razón. Toda mi vida la construí alrededor de Vicente. Su horario, deseos, estados de ánimo, me olvidé de mí misma. Ahora necesitaba recordar quién era, qué amaba, qué quería. En casa saqué un álbum viejo. Ahí estaba yo a los 20, estudiante de magisterio. Soñaba con ser maestra. Me casé. No tuvimos hijos, no fui a trabajar. Me senté en casa durante 30 años. Pero había sueños. Quería dibujar, viajar, aprender francés. Lo pospuse todo para más tarde. Pero ahora nada me detenía. Tomé una libreta, escribí: ¿qué quiero? 1, aprender a dibujar. 2, ir al museo de la ciudad. 3, aprender francés. 4, arreglar el jardín. 5, encontrar un hobby. La lista era corta, pero era un comienzo. Sonreí, por primera vez en meses, sinceramente. Al día siguiente me inscribí en clases de dibujo en el centro cívico. Clases los martes y jueves, justo en mis días libres. La instructora Alicia me recibió calurosamente. Nunca es tarde para empezar, dijo. Lo principal es el deseo. Las primeras lecciones fueron difíciles. Mi mano no obedecía. Las líneas eran torcidas. Pero no me rendí. Volvía a casa y practicaba. A finales de abril dibujé mi primer bodegón. Manzanas en un jarrón. Lo colgué en la cocina y sentí orgullo cada vez. En mayo decidí hacer un viaje. Tomé el fin de semana, compré un billete de autobús a la capital del estado, caminé por museos, tomé fotos, me sentí libre y feliz. Al regresar, sentí una oleada de fuerza. La vida continúa. Comenzó de nuevo sin engaños, sin frialdad. Una tarde, a principios de junio, estaba sentada en el porche tomando té. Olía a lilas en flor. Había plantado 3 arbustos en primavera. Doña Luisa se acercó a la puerta. «Ara, ¿puedo pasar?» «Claro, pase». La vecina se sentó cerca. Quería preguntar: ¿recuerdas a esa anciana que habló sobre la nieve? Me estremecí. ¿Cómo podría olvidar? Recuerdo, ¿por qué? Intenté buscarla. ¿Te ayudó? Pregunté en la tienda. Nadie la conoce. Carmen dice que estuvo allí una vez. Nunca la volvió a ver. Extraño, pensé. Yo también pensé en ella. Tal vez fue un ángel de la guarda. Doña Luisa bajó la voz. ¿Cómo supo ella sobre la nieve? Me reí entre dientes. No lo sé. Tal vez intuición o experiencia de vida, o tal vez destino. La vecina suspiró. Pagaste sus compras, hiciste una buena acción, así que ella te lo pagó. Justo. Guardé silencio mirando el atardecer. Tal vez sea así. El bien engendra el bien. Ayudé a la anciana. Ella me ayudó. «¿Sabes, Luisa?», dije en voz baja. «Estoy agradecida con ella. Si no fuera por ella, habría seguido viviendo sin saber la verdad. Dolió. Fue insultante, pero me liberé de las mentiras del frío. Y ahora vivo de verdad. La primera vez en muchos años». Doña Luisa me abrazó. «Hiciste bien, Ara. No te rompiste. Muchas se habrían hundido en la depresión, pero te levantaste y seguiste adelante. Estoy orgullosa de ti». Nos sentamos hasta que oscureció. Luego la vecina se fue y yo me quedé. Miré las estrellas, escuché el silencio, pensé en lo impredecible que es la vida. Nunca sabes lo que será mañana, pero eso no da miedo. Recordé las palabras de la anciana. No toques la nieve.
Una frase tan simple y cómo lo cambió todo. Agradecí mentalmente a esa mujer desconocida. Gracias por la verdad, gracias por la salvación, gracias por la oportunidad de empezar de nuevo. Y por la mañana me desperté con nuevos planes. Inscribirme en francés, plantar un parterre de flores, seguir viviendo. La vida continuó nueva mía real y yo estaba lista para ella. Si te ha gustado mi historia y quieres escuchar más, suscríbete a mi canal. Si deseas apoyarme, puedes hacerlo a través de Supergracias. Significará mucho. En los comentarios dime desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es para que pueda ver hasta dónde llega mi historia. He añadido 2 historias de vida más en la pantalla, solo para ti. Haz clic en una ahora y sigamos pasando tiempo juntos. Con mucho cariño. Hasta pronto.